programado para el día de hoy, en la mañana académica del Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle. Vamos a hablar acerca de la monitoría del estado encefálico durante anestesia general. Mi nombre es Andrea Marín Prado, soy residente de segundo año de anestesiología y reanimación. Mis tutores fueron el doctor Fabricio Caballero, el doctor Juan Manuel Gómez y el doctor Javier Benítez. Entonces, pues inicialmente les voy a mostrar la tabla de contenido, la cual vamos a desarrollar a lo largo de la conferencia. Primero vamos a hablar algo de historia, posteriormente algo de epidemiología, principalmente del recordar intraoperatorio. Tenemos que tener en cuenta unos conceptos fisiológicos y físicos. También vamos a hablar de los tipos de monitoría de la conciencia, de algo de electroencefalograma, de espectrografía y al final vamos a terminar con unos casos clínicos para que discutamos entre todos. Entonces, pues empezando algo acerca de la historia, pues debemos de decir que aproximadamente en 1929 el doctor Berger describió como tal el efecto de los fármacos de algunos hipnóticos sobre el electroencefalograma. Hacia 1950, el doctor Bickford y Falconer, ellos describieron específicamente el efecto que tenía una infusión de barbitúrico sobre el electroencefalograma, y hacia 1990 la FDA aprueba como tal el análisis automatizado y procesado del electroencefalograma, que es el BIS, y hacia 1996 se aprueba la entropía, que es pues una monitoría también de un electroencefalograma procesado a través de análisis de termodinámica. Entonces, algo respecto a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que la gran importancia pues de la monitorización de la conciencia va a ser pues evitar el recordar intraoperatorio. Entonces ese recordar intraoperatorio no lo habla el NAP5 y no lo define como que el paciente hace un recuerdo ya sea de tramos o fragmentos de ese procedimiento quirúrgico o en su totalidad de todo el procedimiento quirúrgico, y esto pues va a traer consecuencias psicológicas en el paciente, lo cual va a afectar pues su actividad cotidiana de la vida diaria. Entonces aquí en un estudio que hicieron en el 2004, entonces mencionan que las quejas, eso fue hecho en Estados Unidos, que las quejas relacionadas pues con la atención con el servicio de anestesiología para el awareness o el recordar intraoperatorio era aproximadamente un 2% de esas quejas, y que de eso pues había que indemnizar a los pacientes en aproximadamente entre 18.000 a 25.000 dólares por caso. Entonces, pues aquí tener en cuenta que, digamos, en Colombia no es tan frecuente pues que haya alguna queja o alguna demanda respecto a este problema del recordar intraoperatorio, pero pues en Estados Unidos sí abarca un porcentaje de esas quejas que se ponen hacia la atención del servicio de anestesiología. Entonces, como tal, la guía de las recomendaciones pues, para la administración de anestesia total endovenosa siempre recomienda, pero eso está como una recomendación, de usar la monitoría de la conciencia. Entonces, pues obviamente los pacientes que tengan bloqueo neuromuscular van a ser también pues con mayor factor de riesgo para que nos puedan presentar este awareness. Pacientes que tengan factor de riesgo propio de sus patologías, también pues hay que monitorizarles la profundidad de la conciencia, y los pacientes que son llevados a cesárea de emergencia también son un grupo de alto riesgo de que presenten este awareness. Entonces, como tal, para este recordar intraoperatorio hay tres tipos de factores de riesgo. Uno de ellos van a ser los farmacológicos. Entonces aquí pues se incluye, por ejemplo, cuando uno en su técnica anestésica usa bloqueantes neuromusculares. Entonces se ha reportado que en los pacientes que se usa bloqueante neuromuscular hay mayor riesgo de presentar este recordar intraoperatorio. También en los pacientes que se usa anestesia total endovenosa también van a tener mayor riesgo de presentar el recordar intraoperatorio. Por tanto, pues ya les mencioné que es muy importante siempre realizarlo junto a la monitoría de la conciencia. Factores propios del paciente. Se ha visto que es más frecuente en pacientes de sexo femenino.
de presentar este recordar intraoperatorio, pacientes jóvenes y pacientes obesos. Y según el tipo de cirugía, hay 3 tipos de cirugía en donde es más frecuente que se presente el recordar intraoperatorio. De ellas son la cirugía cardiotorácica, la cirugía neuroquirúrgica y la cirugía obstétrica, principalmente en cesáreas de emergencia. Entonces, ¿cuál es la incidencia del recordar intraoperatorio? Es aproximadamente globalizado, es de 1 en 19.000. Pero si lo vemos sectorizado por esos factores de riesgo, tenemos que en los pacientes que se usa bloqueante neuromuscular es 2 veces más frecuente que se presente el recordar intraoperatorio. En cirugía cardiotorácica es aproximadamente de 1 en 8.600 y en cesárea, cuando es una cesárea de emergencia, es muy alta la incidencia de 1 en 670 pacientes. Entonces, bueno, pues vengo a hablarles del uso de la monitoría de la conciencia. Debo de decirles por qué es importante que utilicemos esta monitoría de la profundidad de la conciencia. Entonces, pues empezar diciendo que los anestesiólogos son un poquito desjuiciados respecto a la monitoría, asimismo como la monitoría de la relajación neuromuscular. No se usa tanto la monitoría también de la conciencia. En un estudio que se realizó en el Reino Unido, pues observaron que aproximadamente solo el 3% de los anestesiólogos usaban la monitoría de la profundidad de la conciencia. Entonces, pues ahí hay un punto de por qué sí se debe usar, pues porque si la tenemos disponible y tienen las indicaciones que les acabo de mencionar, pues hay que usarla. Reduce aproximadamente un 32% el uso de medicamentos hipnóticos, o sea, nos estaríamos ahorrando un 32% de lo que le daríamos o le administraríamos a un paciente de hipnóticos sin que tuviéramos la monitoría de la conciencia. Disminuye aproximadamente un 75% el recordar intraoperatorio, esto no lo menciona en el NAP5, y también va a disminuir el tiempo de emersión, pues porque como vamos a estar monitorizando esa profundidad de la conciencia, pues vamos a saber en qué plano vamos a estar navegando con nuestro paciente y así pues lo vamos a poder despertar en tiempos más tempranos. Y algo bien importante es este último punto, que se ha visto que cuando uno exagera pues en la profundidad de la conciencia, lo tiene muy por debajo de lo que lo debería tener, sobre todo a los pacientes mayores de 65 años, pueden presentar delirium postquirúrgico y disfunción cognitiva. Entonces, estudios han demostrado que usando la monitoría de la profundidad de la conciencia se puede disminuir hasta en un 8.5% esa incidencia de delirium postquirúrgico y de disfunción cognitiva. Ahora pues vamos a hablar acerca de los conceptos fisiológicos. Muy importante tener en cuenta estas definiciones pues para lo que continúa de la conferencia. Entonces, pues anestesia general la vamos a definir como una inconsciencia reversible inducida por fármacos, en donde aún pues van a tener preservadas los reflejos de tallo, van a haber pupilas reactivas. El estado de coma es una inconsciencia en la cual el paciente pues como tal no tiene sensibilidad, está alterada, pero los reflejos de tallo pueden aún conservarse y es característico que en el electroencefalograma haya ondas alfa, teta y delta. El estado vegetativo son ciclos espontáneos de apertura y cierre de ojos y el paciente va a tener, o sea, puede tener ventilación espontánea y pues obviamente sin soporte mecánico. Y en el electroencefalograma va a ser característico que presente predominio de ondas cerebrales teta y delta. Y el estado de mínima conciencia es donde el paciente puede tener movimientos intencionados, verbalizaciones, y el electroencefalograma es muy parecido a los del ciclo sueño-vigilia. Entonces es importante aquí recordar los planos de Gödel, saber que son 4 estadios, y en el estadio 3, que pues es el que menciona el doctor como anestesia quirúrgica, van a haber 4 planos. Entonces en ese primer estadio es donde el paciente hace como un periodo de ansiolisis, hay amnesia y rápidamente entra en el estadio 2, en donde el paciente entra en una fase de agitación, puede entrar en delirium y sus variables fisiológicas empiezan a aumentar. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial, la frecuencia respiratoria también aumenta y se pone irregular. Cuando pasa ya al estadio 3, que es lo que denominamos pues, como un plano de anestesia quirúrgica, el paciente entra en apnea, y aquí van a existir 4 planos que ya se los voy a mencionar. Y en el estadio 4 es cuando el paciente pues está premortem y ya tiene una falla circulatoria. Entonces aquí en este cuadrito
le señalo, cuando el paciente pues está en estadio 3, que sería la anestesia quirúrgica, hay 4 planos. Y estos 4 planos se van a diferenciar entre sí por el tamaño pupilar. Cuando el paciente viene del estadio 2, que es ese periodo como de excitación y de agitación, sus pupilas están midriáticas. Y cuando entra al estadio 3, en el primer y segundo plano empiezan a tornarse mióticas. Pero cuando ya lo tenemos en el tercer o cuarto plano, ya casi para entrar en el estadio 4, entonces empiezan a tornarse midriáticas. Las fases del despertar, también muy importante mencionarlas, son 3. En la fase 1 es cuando pues el paciente apenas está en esa emergencia anestésica. Entonces en el electroencefalograma uno puede visualizar que hay aumento de la actividad beta y alfa. En la fase 2 entonces empiezan a ver todo ese aumento de las variables hemodinámicas, entonces empieza a incrementar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, empieza ya a haber reactividad autonómica y hay recuperación como tal del tono muscular. Y ya la fase 3 del despertar, entonces es cuando el paciente está ya conectado con el medio, responde a órdenes, abre ojos y el electroencefalograma tiene pues predominancia de ondas de vigilia, que principalmente van a ser ondas beta, que ya les voy a mostrar cuáles son los tipos de onda. Respecto a los conceptos físicos, entonces bien importante tener en cuenta pues que es una onda, y una onda es lo que se define como una propagación de energía, ¿listo? Y las ondas van a tener características. Una de las características va a ser la frecuencia. Y la frecuencia está definida como ese número de ondas que sucede en un ciclo. Y pues nosotros cogemos un tramo de tiempo, en este caso pues podríamos decir que un segundo, y en ese segundo contamos cuántas ondas hay. Y eso sería la frecuencia. Y la medida de la frecuencia va a estar dada en hercios. También la onda tiene otra característica que es la amplitud, y la amplitud es la distancia que hay entre la cresta y el punto medio de la onda. Y esto como tal va a determinar el poder o potencia que más adelante cuando veamos el espectrograma, lo estudiemos, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que ese poder o potencia va a estar dado por unos colores. Y esto pues se va a medir en decibeles. Y la longitud de onda es la distancia que hay entre dos ondas. Entonces aquí les traigo un gráfico que se puede pues observar un poco mejor los conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el concepto de la frecuencia, que es agarrar un tramo de tiempo, en este caso un segundo, y contar cuántos ciclos por segundo hay, y esto nos daría la frecuencia. Entonces, por ejemplo, esta azulita de acá vemos que va a una frecuencia baja, porque en un segundo hay una onda. Entonces, por tanto, daría pues un hercio, que es la medida de la frecuencia. Por el contrario, en esta que está roja, podemos ver que en un segundo hay muchas ondas, o sea que hay alta frecuencia. Aproximadamente va a 8 hercios esta frecuencia de esta onda. La amplitud es lo que se define la distancia que hay entre la cresta y el punto medio de la onda. Y la longitud de onda es la distancia que hay entre onda y onda. Entonces aquí el ejemplo nos da que una onda de alta frecuencia, o sea que en un tramo de tiempo hay muchas ondas, o sea por ciclos por segundo, pues va a tener una longitud de onda disminuida. Pero por el contrario, en una onda de baja frecuencia, donde en el ciclo por segundo pues va a ser bajo, la distancia que hay entre onda y onda va a tener una longitud de onda amplia, alta. ¿Listo? Entonces les traigo las ondas cerebrales que se pueden ver en el electroencefalograma, las más representativas, y estas pues, les inicié definiendo la frecuencia porque van a estar divididas según su frecuencia a la que vayan pues, en el electroencefalograma. Entonces, las ondas de tipo gamma son las que van de más alta frecuencia, que son pues mayores de 30 hercios, y estas ondas casi siempre indican, o sea, un estado pues no por decirlo patológico, pero que no está normal. Entonces, por ejemplo, los pacientes que están con estrés, confundidos, estos pacientes pueden presentar pues estas ondas de muy alta frecuencia, mayor de 30 hercios, que en el electroencefalograma se van a ver así. Posteriormente siguen las ondas de tipo beta, que van aproximadamente entre 14 a 30 hercios, y esa es la actividad cerebral normal durante la vigilia. El paciente está despierto y alerta. Las ondas alfa, que serían estas, van a una frecuencia de 7 a 14 hercios y es cuando el paciente está despierto pero está tranquilito.
Las ondas teta va a una frecuencia de 4 a 7 hercios y es cuando el paciente está en un sueño ligero. O sea, esto se podría correlacionar con una sedación ligera, grado 1 o grado 2. Las ondas delta, que van a una frecuencia de 1 a 4 hercios, es cuando el paciente pues ya está en un sueño profundo. Y las ondas slow, que son las que tienen una frecuencia menor de 1 hercio. Y esto, las ondas slow pueden indicar ritmos corticales que están en las áreas cerebrales que controlan las funciones cerebrales superiores y pues por tanto como no hay esa transmisión de ese potencial neuronal entonces está interrumpido. Los tipos de monitoría, entonces pues conocer que hay principalmente 4 tipos de monitoría y pues el primero del que les voy a hablar es del comportamiento clínico, pues que como todo en medicina siempre va a tener la primera cabida la parte clínica del paciente. Entonces pues aquí tanto valorando como variables hemodinámicas como reflejos neurológicos, podemos también observar o determinar en qué grado de profundidad de la inconsciencia está nuestro paciente. Sin embargo, pues hay métodos un poco más objetivos para valorar esa profundidad de la conciencia, en donde está el electroencefalograma puro, entonces pues con un estudio juicioso del tipo de ondas, de la parte física y pues todo lo que implica conocer como tal el electroencefalograma puro, entonces pues con solo esas ondas, pues con los 4 canales nosotros podríamos también determinar en qué grado de inconsciencia está nuestro paciente. Está el electroencefalograma procesado, entonces esto pues son como algoritmos que procesan esas ondas de ese electroencefalograma puro y nos van a dar un índice, el cual pues va a ser un número y nos va a determinar bajo qué rango de número pues deberíamos de tener a nuestro paciente para tener una profundidad anestésica adecuada. Y también otro tipo de monitoría es el espectrograma de ese electroencefalograma. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Respecto al electroencefalograma procesado, pues este dibujo lo explica muy bien, que es poner pues esos electrodos de superficie que van a abarcar lo que es la parte frontal del cerebro. Y esto pues va a generar o a captar esas ondas cerebrales y va a pasar por un amplificador, posteriormente un filtro, y estos datos van a ser analógicos y eso se va a convertir a datos digitales y va a pasar por un segundo filtro en donde va a combinar los datos del electroencefalograma con los datos de la electromiografía y ese algoritmo lo va a procesar y va a sacar el índice o el número que vamos a estar viendo, ya llámese BIS, PCI o entropía. ¿Listo? Entonces, pues podemos tener en cuenta que pues tiene que pasar aproximadamente por 2 filtros, lo cual pues va a retrasar esa información en tiempo real aproximadamente en 40 segundos. O sea, lo que estamos viendo en el monitor del BIS va a ser 40 segundos atrasado a lo que es el tiempo real del paciente por este proceso de procesamiento que debe ocurrir con esas ondas de electroencefalograma. Entonces, pues vamos a empezar hablando sobre el índice biespectral. Este índice biespectral es calculado a partir de la emisión de 2 frecuencias distintas de un cuerpo físico y pues ese es el concepto como tal físico. Y esto es lo que nos va a mostrar el monitor del BIS. Este sería de 4 canales porque también nos va a estar mostrando el espectrograma. Entonces acá arriba vamos a ver las ondas del electroencefalograma. Vamos a también a tener la tasa de supresión, pues que es súper importante, por lo que les mencioné que uno no debe tener suprimido pues al paciente o muy profundo en esa inconsciencia, pues porque se ha relacionado con el delirium postquirúrgico y disfunción cognitiva posterior. Y aquí también nos va a mostrar el número o el índice del BIS, que ya les mostré cómo lo sacaba. El algoritmo del BIS pues está patentado y eso no está pues como al público. Entonces es como, no tiene lo de la empresa. El otro electroencefalograma procesado es el Patient Safety Index, el PCI, que este nos lo va a dar la tecnología del SedLine de Máximo. Entonces también ese electroencefalograma procesado tiene menos susceptibilidad a la interferencia con la electromiografía y cuando los pacientes
o sea, de base tiene un electroencefalograma que tiene muy bajita potencia, se ha visto que, que este PCI tiene un rendimiento mejorado en este tipo de casos. Entonces aquí les traigo la pantalla pues del monitor que nos muestra esta tecnología. Aquí pues vamos a estar representados, uno en el monitor puede acomodar los datos como uno quiera, como en el orden que uno quiera, pero pues este es como la estándar. Entonces aquí a este lado derecho va a encontrar el PSI, que sería el índice, lo equivalente, digamos, al número del BIS, pero entonces aquí va a ser diferente porque en el BIS es aproximadamente entre 40 y 60, pues para una profundidad adecuada. Aquí va a ser entre 25 y 50. También nos da el porcentaje de la electromiografía, nos va a mostrar los 4 canales y las ondas pues, del electroencefalograma que se está detectando en cada electrodo. Aquí el porcentaje pues, de artefactos o de interferencia. Y también nos va a mostrar la tasa de supresión. Y algo bien importante aquí es este numerito, que es el borde de la frecuencia espectral. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Este número nos muestra en el 95% de las ondas a qué frecuencia van. Entonces, por ejemplo, aquí que es el del izquierdo, nos está mostrando que el 95% de las ondas del hemisferio pues, detectado izquierdo van a 13.8 hercios de frecuencia, al igual pues que en el derecho. Entonces, eso es importante porque según pues, la clasificación de ondas que vimos, pues entonces esta entraría dentro de las alfa. La entropía también es un electroencefalograma procesado en donde como tal entropía es un término físico que hace alusión a medir el grado de alteración o de falta de sincronía de un sistema físico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando las unidades de ese sistema están muy desorganizadas, quiere decir que están como más conectadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso pues trasladado a la parte de fisiología neuronal es que el paciente está alerta, está despierto. Pero cuando hay menos sincronía o menos desorden, por decirlo de alguna manera, entre esas conexiones, es porque esas conexiones están interrumpidas, por tanto, pues el paciente estaría en inconsciencia. Entonces, en la entropía nos muestran dos valores. Uno es el de la entropía de respuesta y otro es el de la entropía eh, de, de superficie. Entonces, esa entropía también va a agarrar lo que es la información del electroencefalograma y la información de la electromiografía para sacar pues estos números mediante un algoritmo. Y es lo mismo que el BIS, tiene que estar entre 40 y 60. Hay otra tecnología que es el narcotren, que también es un algoritmo que está basado en el electroencefalograma. Y aquí pues no nos va a dar como tal números como en el BIS, en el PCI o en la entropía, sino que nos va a dar por grupos. Y los grupos van a estar organizados de la A a la F. Eso es una tecnología alemana que sus estudios pues son muy limitados, por tanto pues el uso en la práctica clínica no está muy frecuente. Ahora sí, pues vamos a hablar acerca del espectrograma. Entonces, pues iniciar por decirles que esto pues está basado como en un principio físico, que es cuando una luz atraviesa un prisma, entonces ese prisma descompone esa luz en los diferentes colores. Así lo mismo para la onda. Entonces pasan el electroencefalograma puro por el prisma y lo va a descomponer y lo va a ordenar según sus frecuencias y sus amplitudes o la potencia del poder que les dije que es lo mismo. Entonces es una onda descompuesta a través de sus espectros, a través del prisma, y el espectrograma como tal es el conjunto de ondas cerebrales ordenadas cuando ya pasa a través del prisma según su frecuencia y su potencia. Entonces nuevamente pues recordarles qué es frecuencia y qué es potencia. Entonces la frecuencia es el número de veces que se repite un suceso, o sea, el número de veces que se repite la onda en un determinado tiempo. Y la potencia es la cantidad de energía efectuada en una unidad de tiempo que se va a medir en decibeles. Entonces aquí volvemos otra vez, una unidad de tiempo y contamos el número de ondas, entonces esa sería la frecuencia. Aquí, entonces, les traigo como para observar un poco mejor cómo este es el trazado del electroencefalograma y cómo se agarra un segundo de ese trazado del electroencefalograma y se descompone esas ondas según su frecuencia. Entonces, pues aquí podemos ver que es una frecuencia baja la que va a esta onda verde de aproximadamente 1 hercio y acá abajo podemos ver que ya aumenta esa frecuencia
de 8 a 12 hercios. Entonces, eso es descomponer esas ondas que trae ese trazado del electroencefalograma y posteriormente organizarlas según esa frecuencia y ese poder. Entonces, por ejemplo, aquí en el eje de la Y está el poder y en el eje de la X la frecuencia. Y eso es un espectrograma en dominio del tiempo. Entonces, esa primera onda que era de baja frecuencia, que se catalogaba menor de 5 Hz, pues va a estar ubicada aquí en este tramo verde, y la onda posterior que va de 8 a 12 Hz, pues se va a ubicar aquí en este tramo rojo. Entonces aquí vuelvo y les digo, es una luz o la onda, pues el trazado electroencefalográfico que pasa a través de un prisma y se organiza según su frecuencia y su potencia, y pues asimismo va a dar un color determinado, y el color lo va a organizar es la potencia, según la potencia que tenga. Entonces, volverles a recordar los tipos de onda. Aquí pues uno de mis tutores me mencionó una mnemotecnia que se puede aplicar, pues como para recordarlo. Entonces sería de testa vegana. Entonces, ¿qué quiere decir? De testa, pues iría organizado de menor a mayor frecuencia. Entonces, D de onda delta, menor de 4 hercios, T de teta, de testa, de 4 a 7 hercios, y A, alfa, de 7 a 12 hercios. Entonces ahí estaría de testa. Y vegana, que seguiría beta, de 12 a 30 hercios, y gamma, pues que es la de la frecuencia más alta, mayor de 30 hercios. Entonces la mnemotecnia de testa vegana. Entonces, dentro de ese espectrograma hay dos principales tipos, y uno de ellos es la matriz espectral comprimida. Y cuando hablamos de matriz espectral comprimida es porque el espectrograma va a estar en 3 dimensiones, entonces como lo mostramos aquí. Y el otro tipo de espectro es la matriz espectral de densidad, que es cuando se muestra el espectrograma en 2 dimensiones, que es el que está acá en la parte inferior, y este pues es el que vamos a estar viendo en nuestros monitores. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de los medicamentos y cuál va a ser como el efecto o el patrón característico en el espectrograma del monitor. Entonces cuando hablamos de propofol, sabemos que en el espectrograma va a generar un doble patrón de onda. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener de predominancia dos tipos de onda. Una que van a ser las slow delta, que van a estar aquí en menos de 5 hercios, que es aquí donde les estoy señalando, y las otras que van a ser alfa oscilaciones, o sea, un patrón alfa, que va a estar entre 8 a 12 hercios, sería este tipo de acá. ¿Y por qué sucede esto? Porque el propofol, pues ya sabemos que tiene su función GABAérgica, sin embargo, va a actuar en dos principales sitios de cortocircuitos. Uno va a ser el tálamo cortical y otro va a ser el intracortical. Aquí les traigo una imagen pues que como que uno puede observar un poco mejor este fenómeno. Entonces, respecto al circuito tálamo cortical, entonces cuando pues el propofol va a generar esa interrupción de comunicación entre la corteza y el tálamo, va a generar lo que son las alfa oscilaciones de 8 a 12 hercios de frecuencia. Y cuando va a actuar sobre como el sitio local en ese cortocircuito intracortical, interrumpe esa comunicación intracortical de las neuronas, va a generar las oscilaciones slow delta, que son pues menor de 4 a 5 hercios de frecuencia. Entonces aquí está la explicación de por qué el propofol va a generar ese doble patrón de slow delta con alfa oscilación. Entonces aquí pues más imágenes que nos pueden ilustrar acerca de cómo se ve ese espectrograma con el propofol, cuando estamos usando propofol. Entonces aquí en esta primera gráfica podemos ver cuando está en mantenimiento de propofol. Aquí en el minuto 4 aproximadamente se le administra al paciente 200 miligramos de propofol en bolo. Aquí podemos ver, por ejemplo, como el paciente está en vigilia, que pues hay diferentes potencias y como que las ondas no están organizadas en una sola frecuencia, sino que pues están en varias frecuencias. Entonces pues esto indica como que el paciente está alerta, le administramos los 200 miligramos de propofol en bolo y vamos a empezar cómo se empieza a instaurar ese patrón doble, que es el slow delta, que sería este de acá abajo, menor de 5 hercios, y el alfa oscilación. Y como podemos ver, está rojito. Entonces yo les dije que el color se le iba a dar la potencia, que está representada aquí. ¿Listo? Entonces estos serían ondas de alta
potencia en el lugar donde están el slow delta y la alfa oscilación. Esta imagen de aquí de la derecha es muy importante porque nos indica pues como esa supresión neuronal a la que podemos llevar a los pacientes. Si no tendríamos, por ejemplo, esta monitoría de la conciencia, uno le aplica primero 100 miligramos de propofol, posteriormente 50 y luego 50. Y pues esto viene dando como 200 miligramos, que pues para un paciente grandecito y que pese más de 90 kilos, pues sería como algo normal que podríamos estar usando. Pero pues no todos los pacientes van a responder igual y pues este es el caso en donde este paciente presentó este burst suppression, en donde se puede identificar como unas líneas verticales en donde nos está indicando que hay una actividad isoeléctrica en la actividad neuronal, o sea que estamos interrumpiendo totalmente esa conexión intraneuronal y pues eso tampoco no va a ser lo más adecuado, por lo que ya les mencioné que eso está muy relacionado con el delirio postquirúrgico y disfunción cognitiva. Hay algo importante que decir respecto al probable pues, espectrograma o patrón que puede generar el propofol, y es que en algunos pacientes, no en todos, puede existir algo que se llama excitación paradójica, que es la aparición de beta oscilaciones. Entonces, pues que aparte de presentarnos ese patrón slow delta más alfa oscilación, también nos puede estar marcando en el sitio donde están las frecuencias beta. Entonces, hablar un poquito algo del burst suppression, que como les mencioné, son periodos de actividad isoeléctrica cerebral. Entonces pues esto es como un símil a lo que si vemos una línea isoeléctrica a nivel cardíaco, pues no va a estar en la condición más adecuada. Entonces lo mismo pasa en el cerebro, o sea, no podemos suspender del todo esa conexión intraneuronal porque le va a traer problemas posteriores a nuestro paciente y pues esto no va a ser lo adecuado, y por eso pues es importantísimo tener esa monitoría de la conciencia en nuestros pacientes y sobre todo en los pacientes que tienen factores de riesgo, como ya les mencioné, o pacientes ancianos mayores de 65 años. Entonces aquí vuelvo y les muestro gráficamente cómo se ve esa supresión, que son líneas como tal verticales que me llevan a ese broad suppression. Aquí igual, estas líneas. Listo, entonces algo que también hay que mencionar que pasa con, cuando hacemos pues inducción o mantenimiento con propofol es un fenómeno de anteriorización, y es que hay que tener en cuenta que nosotros estamos solamente viendo ahí en el electroencefalograma y en el espectrograma la parte anterior del cerebro, que es pues lo que alcanza a agarrar esos electrodos que ponemos en la parte frontal. Sin embargo, pues el medicamento hace efecto en todo el cerebro. Entonces, este fenómeno de anteriorización nos muestra cómo es el mecanismo de desacoplamiento entre el lóbulo parietal occipital y el frontal. Y es, o sea, nos da como tal el inicio de la inconsciencia y cómo se van trasladando las ondas alfa desde el área cerebral posterior hasta el área cerebral anterior. Entonces, por eso se denomina fenómeno de anteriorización. Aquí en una gráfica se los explico un poco mejor. El paciente pues está despierto, este sería como la actividad de base, y cuando el paciente empieza a perder la conciencia, esas ondas alfa de alto poder se empiezan a trasladar al área occipital. Cuando ya pierde totalmente la conciencia o está inconsciente, esas ondas alfa que están en la parte posterior se empiezan a trasladar al área anterior, entonces eso es lo que se denomina anteriorización pues del fenómeno. Y cuando ya el paciente se está empezando a despertar, entonces pasan de la parte anterior a la posterior. Entonces, por eso tenemos que, o sea, pues es muy bonito correlacionarlo con la fisiología, porque cuando vemos que estamos induciendo a un paciente, vemos que primero el paciente va a cerrar los ojos y si le hacemos cualquier estímulo, él se puede despertar. Pero entonces primero cierra los ojos, que es como actuando en la parte posterior, y cuando ya está, cuando ya pierde totalmente la conciencia es porque ya está actuando en la parte anterior. Entonces ese sería el fenómeno de anteriorización. El propofol es un medicamento muy bonito para poder leer el espectrograma porque tiene como patrones, tanto en la parte de la inducción, en el mantenimiento, por ejemplo, lo que les acabo de mostrar del fenómeno de la anteriorización, y también cuando está pues, el paciente emergiendo de esa anestesia con propofol, también nos va a dar un patrón muy característico, que es que
cómo va pasando de esa transición del patrón slow delta alfa oscilación a un patrón beta gamma, que sería de frecuencias más altas si recordamos el tipo de ondas. Entonces, eso es lo que se le ha denominado el patrón de apertura de cremallera. Entonces, aquí lo podemos ver. Esto es un paciente de 24 años de edad, en donde pues miren que aquí todavía pues estaba en inconsciencia por propofol, entonces tenía ese doble patrón de alfa oscilación y slow delta oscilación, y luego cuando suspendimos ya pues la infusión empieza a abrirse como tal y empieza ya a aparecer las ondas de más alta frecuencia. Y aquí pues se ve súper bien porque tenemos el patrón alfa oscilación y el slow delta oscilación y vemos cuando empieza ya la emergencia del paciente, empieza a aumentar o a hacerse más frecuente las ondas de alta frecuencia, que sería esa transición al patrón beta gamma oscilación, y pues si lo pueden ver se ve como una cremallera, como si estuviera abriendo una cremallera. Entonces el patrón de cremallera en la emergencia del propofol. Respecto a los halogenados, entonces decir que ellos también van a generar un patrón slow delta y alfa oscilación, sin embargo se van a diferenciar con el propofol porque cuando tenemos el halogenado por encima del MAC que necesita el paciente, va a ser como un efecto de llenado o de refill por ondas Z, entonces ya les voy a mostrar. Ven aquí el doble patrón, ¿verdad? Alfa oscilación y slow delta oscilación. Sin embargo, cuando el halogenado empieza a aumentar el MAC, miren que como se comienza a llenar este espacio aquí. En el otro estaba como de bajo poder. Y aquí empiezan a haber también ondas de alto poder en las frecuencias de 5 a 10 hercios, que equivaldría a las ondas teta. Entonces esto se denomina el patrón de llenado por el halogenado. Aquí pues lo podemos ver un poco mejor y aquí se ve pues muy bonito como acá arriba tenemos la concentración en volúmenes por ciento del halogenado, que en este caso sería el seborane. Entonces aquí el patrón alfa oscilación, slow delta, le bajamos a la concentración del halogenado y miren cómo se abrió, o sea, ya dejó de aparecer las ondas teta, pero le volvemos a subir a la concentración del halogenado y vuelve otra vez a hacer ese efecto de llenado en donde sería el patrón de las ondas teta. Entonces eso es lo que se denomina el efecto de fill-in, que es para el halogenado. Aquí igual, en el seborane, cuando lo tenemos a 3%, miren cómo se ve ese patrón de llenado. Y algo que nos menciona pues los autores, que es pues principalmente el doctor Purdon y el doctor Emery Brown, es que el desflorane es de los halogenados que es como más estable respecto a ese patrón de llenado. Entonces si pueden ver aquí, se ve como muy bien ese doble patrón alfa oscilación y slow delta oscilación, y así se aumente pues un poco más el desflorane, y aquí por ejemplo que está a 8%, no se ve ese patrón de fill-in como si se ve en el seborane. Entonces ellos nos dicen que el desflorane es un poco más estable respecto a mostrar el patrón del llenado en la sonda, en lo que equivaldría a la frecuencia de ondas teta. Entonces aquí un ejemplo más, en donde cuando el paciente está por debajo del MAC, entonces pues no nos va a mostrar ese patrón de llenado, y nos va a mostrar el doble patrón de alfa oscilación, slow delta, pero cuando está por encima del MAC para el halogenado, para ese paciente, entonces aparte de mostrarnos el doble patrón, nos muestra también cómo se llena la frecuencia que equivaldría para las ondas teta. La ketamina, entonces la ketamina también va a tener un patrón característico que se le denomina pues patrón gamma y delta. Entonces aquí lo podemos ver como está el patrón delta, que es pues las ondas de frecuencia de menor de 5 hercios, y estas pues son de alto poder. Y acá vemos cómo empiezan a aparecer y se mantienen constantes, esto es una infusión de ketamina, ondas de alta frecuencia, que son las mayores de 30 hercios, serían las gamma. Entonces, esto se caracteriza porque son ondas de alta frecuencia y de bajo poder. Miren, no está tan rojito como si está acá abajo en el patrón delta. Entonces, esto es característico de la ketamina. ¿Y por qué? Porque tiene como esas ondas cerebrales de alta frecuencia, por lo que sabemos de la ketamina, que genera esa inconsciencia disociativa pues talamocortical. Entonces pues nos va a generar esas ondas cerebrales de alta frecuencia. Aquí igual
podemos ver cómo a un paciente se le administran bolos de ketamina de 30 y 20 miligramos y entonces empieza a aparecer ese patrón de delta oscilación y un patrón de gamma oscilación mayor de 30 hercios de frecuencia, pero con ondas de bajo poder. La dexmedetomidina, entonces este es el único medicamento que tiene un patrón en el espectrograma muy similar al sueño. Y esto es porque la dexmedetomidina va a actuar en un área que se llama el área preóptica del hipotálamo, que va a estar involucrada principalmente con la vigilia. Entonces aquí la dexmedetomidina, bien importante decir que es diferente el espectrograma cuando el paciente está con una sedación superficial a cuando está con una sedación profunda. Cuando está con una sedación superficial va a generar un patrón slow spindle, que es como que aparecen unas espigas, que ya se las voy a mostrar, y cuando hay una sedación profunda hay un patrón solamente slow delta. Entonces aquí la podemos ver. Esta gráfica nos está mostrando el espectrograma cuando la dexmedetomidina está está ocurriendo con el paciente en una sedación ligera. Entonces tiene un patrón slow delta, que es el que vemos a frecuencias menor de 5 hercios, y tiene un patrón que estaría ubicada en las oscilaciones de alfa, pero no son, si pueden ver, no son como las características del propofol, que todo está, o sea, todo está continuo, no, aquí se ven como los spindles, pues, como las espigas, que nos está indicando que es dexmedetomidina y no propofol. Y cuando está en una sedación profunda, entonces esas spindles ya desaparecen y lo que aparece son solamente el patrón slow delta oscilación. O sea, aquí una gráfica con un ejemplo más, en donde mostramos otra vez infusión de dexmedetomidina, sedación ligera, patrón slow delta, con la aparición pues en el área de alfa oscilación, pero no son totalmente llenas y continuas, sino son por espigas en la sedación ligera. Y en la sedación profunda solamente vamos a tener el patrón de slow delta. Entonces, pues es importante también hablar acerca del espectrograma y cómo puede influenciar la edad en la aparición o no aparición pues, de ondas de determinada frecuencia y de determinado poder. Entonces, decir que no es lo mismo ni en los niños, adultos y adultos mayores, y dentro de los niños tampoco es lo mismo decir menores de 4 meses, mayores de 6 meses y ya de 5 años en adelante. Entonces, cada uno pues como que tiene su patrón bien característico y eso pues otra vez está guiado bajo los conceptos fisiológicos que se tienen en la parte neurológica. Entonces, por ejemplo, en los niños hay que decir que en los menores de 4 meses no se van o no van a tener como tan marcada ese patrón de alfa oscilación, por ejemplo, cuando les ponemos propofol. ¿Y por qué va a ser esto? Porque todavía su sistema de maduración neuronal, pues como ese potencial de energía neuronal no va a estar completamente maduro, por tanto, pues no es que no tengan alfa oscilación, sino que apenas las están desarrollando y por tanto, pues si le ponemos el espectrograma a esos niños menores de 4 meses y les estamos infundiendo, por ejemplo, propofol, pues no nos van a mostrar ese patrón característico que yo les acabé de mencionar. Y en los mayores de 65 años también hay que tener en cuenta eso, porque ellos por ese proceso de neurodegeneración, ese patrón alfa va desapareciendo y va desapareciendo con menor potencia. O sea, es que si aparecen, digamos, ondas en esa oscilación alfa, ya no van a ser tan rojitas que indican la alta potencia, sino que van a ser más amarillas o verdes. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a ver en un estudio que hicieron la doctora Laura con el doctor Purdon, en donde pues les aplicaron, les administraron Ceborane a niños, los dividieron en dos grupos de 0 a 3 meses y de 4 a 6 meses. Entonces, como pueden ver aquí, los menores de 4 meses, a pesar de que yo les dije que el halogenado generaba pues ese doble patrón, el slow delta y el alfa oscilación, pero si ustedes pueden ver aquí, pues no aparece como ese patrón de alfa oscilación y es por la razón que les dije. Los sistemas de maduración pues no están completos, apenas están empezando, entonces pues no va a aparecer ese patrón de alfa oscilación. Y ya en los mayores de 4 meses, miren cómo se aparece el patrón slow delta y el patrón alfa oscilación. Aquí para mostrarles cómo cambia pues con la edad
hacia los adultos mayores. Entonces, aquí vemos este ejemplo de un paciente de 30 años de edad, en donde esto es un mantenimiento de una anestesia total endovenosa con propofol. Entonces, aquí están los dos patrones, el slow delta y el alfa oscilación. Sin embargo, si vemos aquí en la parte inferior, en un paciente de 56 años de edad, en donde pues solo nos va a mostrar un patrón de slow delta, y si ven que hay algo como de actividad en el alfa oscilación, pero no es de alto poder, es de bajo poder. Lo que les mencioné, como empiezan ese proceso de neurodegeneración, no es que desaparezca como tal el patrón alfa, sí, sí está, pero ya no es de alto poder como en los cerebros jóvenes. Entonces, una vez más, aquí les muestro, este es un gráfico de una regresión lineal en donde nos muestra que a menor edad hay mayor poder en las ondas pues, electroencefalográficas, y aquí cuando tiene pues, más edad va reduciéndose el poder de las ondas. Entonces aquí es como el chancuco de lo que les he explicado respecto al espectrograma. Entonces pues nos muestra de cada medicamento cómo sería pues el espectrograma eh, característico. Esto decir que es con un medicamento único, ¿listo? Más adelante vamos a mencionar cómo es como con las combinaciones. Entonces, por ejemplo, el propofol, ya sabemos, doble patrón, slow delta y alfa oscilación. En el halogenado, representado aquí por el ceborane, entonces también ya sabemos, igual, doble patrón, pero cuando estamos por encima del MAC empieza a existir ese patrón de fill o de llenado, en el área donde están las frecuencias de las ondas teta. La ketamina, entonces, tiene también su patrón característico, que es slow delta oscilación y frecuencias muy altas, más de 30 hercios, que sería la gamma oscilación. Y la dexmedetomidina, por ejemplo, en este espectrograma que se ve aquí, sería de sedación profunda, porque solo nos está mostrando el patrón slow delta. Y recuerden que cuando el paciente está en sedación ligera con dexmedetomidina, empezaría aquí en el área de la alfa oscilación aparecer las espigas. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver cómo se verían pues, en las ondas del electroencefalograma puro. Por ejemplo, miren la ketamina, que van a muy alta frecuencia, o sea, van muy, muy seguidas, y es porque tiene ese patrón gamma oscilación. Entonces, unas imágenes que les voy a mostrar más adelante fueron facilitadas por el ingeniero Juan Manuel, de ingeniero biomédico de Máximo, que es lo que les acabo de mencionar. O sea, esos patrones son cuando se está infundiendo el medicamento puro. Pero, pues, en la práctica clínica generalmente nosotros no infundimos, pues, un solo medicamento, digamos, si vamos a dar una anestesia total general. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar cómo se verían los espectrogramas como con las combinaciones. Entonces, eso es un caso donde la inducción se realiza con ketamina, hay una infusión como continua, pues, de ketamina, y se usa bolos de propofol. Eso es en una sedación. Entonces, aquí empieza la ketamina, la infusión de ketamina, y empiezan a ver cómo empieza a aparecer el patrón característico de la ketamina. Entonces, patrón slow delta oscilación y el de gamma oscilación, que es el de alta frecuencia. Pero cuando se administra el bolo de propofol aquí, entonces miren cómo el patrón de gamma oscilación, o sea, de alta frecuencia, desaparece para instaurarse el de alfa oscilación, que es el característico del propofol. ¿Y esto por qué pasa? Porque el propofol, como les mencioné, actúa sobre los dos lugares, tanto intracortical, en el cortocircuito intracortical, como en el tálamo cortical. Entonces, digámoslo así, se hace como más predominante ese efecto del propofol, y por eso, miren, después del bolo de propofol, predomina el alfa oscilación, más que la gamma oscilación. Otro ejemplo de combinación es cuando se infunde dexmedetomidina y se dan bolos de propofol. Entonces aquí sería la sedación pues con la dexmedeto, la infusión, y acá empiezan a administrarse el bolo de propofol. Entonces cuando se administra el bolo de propofol empieza el patrón característico del propofol, que es el slow delta con alfa oscilación. Y comienza luego como a combinarse esos patrones, porque esto cuando se usa más pues de un solo medicamento empieza a haber como un híbrido en el espectrograma, y miren como aquí también empiezan a aparecer las sleep spindles de la sedación con dexmedetomidina. Aquí la dexmedetomidina más la combinación con bolos de ketamina. Entonces vemos
empezamos la infusión de dexmedetomidina, el patrón de slow delta, y le administramos el bolo de ketamina y miren cómo empieza ya a aparecer el patrón de gamma oscilación y luego otro bolo de ketamina y también empieza a hacerse más acentuado ese patrón de gamma oscilación. Entonces, como para tener en cuenta que lo que les mostré al inicio son de medicamentos, o sea, de una sola infusión de medicamento. En cambio aquí, pues ya como empezar a ver un poco más lo que se ve en la práctica de cuando se mezclan o se combinan medicamentos. Aquí es un ejemplo de Seborane más infusión de ketamina y podemos ver que se hace como un espectrograma como si fuese un híbrido, ¿no? Entonces miren que aquí estoy mostrando cómo sería el espectrograma del Seborane con ese efecto de field. Y la ketamina pues con el slow delta y la gamma oscilación. Y pues como que mezclándolos, haciéndolo el híbrido, sale esto que es patrón alfa oscilación, slow delta con algo de field y todavía se sostienen también ondas de mediana frecuencia acá arriba. ¿Listo? Entonces ahora pues vamos a ver unos casos clínicos y pues esto es como un poquito de interacción con ustedes también, pues para ver qué preguntas tienen o qué conceptos quedaron claros o no claros y pues irlos aclarando en el camino. Entonces, pues empezar diciendo que en nuestro departamento pues contamos con esta tecnología del setline y pues tenemos el equipo de BioIn para administrar anestesia total endovenosa en asa cerrada. Entonces, pues vamos a ver el primer ejemplo. Estos ya son imágenes de nuestros casos que hemos hecho en el Hospital Universitario del Valle, pues con nuestros profesores. Entonces, este paciente es un paciente femenino de 30 años de edad, sometido a una resección de fibroma mamario de derecho. Entonces, pues, no sé si alguien me pueda ayudar con qué agente, pues, probablemente le estemos administrando aquí y el patrón, pues, que se pueda ver. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Qué pena, es que no les había activado el micrófono. Sí, sí, André. Hola Hola, Andrea, entonces, ¿cómo bueno, estás? ya que pena, es que no les había activado el micrófono. Entonces ahora sí, pues como que alguien me podría por favor ayudar con este caso, como decirme qué probable agente estamos utilizando y qué patrón, pues se puede Pues ver del espectrograma. yo, hola André, ¿cómo estás? Viendo el Hola. patrón que aparece en el espectrograma, pensaría de que estamos cursando con unas ondas alfa y unas ondas delta lentas, por lo que uno pensaría que el agente que estás utilizando ahí es el propofol. Listo, vale, perfecto. Ajá. Entonces tiene el patrón que les mencioné de la alfa oscilación con el slow delta oscilación y pues aquí se empieza como a ver cómo se empieza a abrir. Entonces vamos a ver este otro caso, que es un paciente de 35 años de edad sometido a una Colelab sin ningún antecedente de importancia. Entonces, ¿alguien me puede por favor colaborar diciéndome qué patrón podemos ver aquí en el espectrograma? Y pues como que veamos todo para poder interpretar todo el monitor, ¿no? O sea, no solo una cosa, sino como que seamos integrales y podamos leer toda la información que nos está brindando el monitor.
Un R2, por favor. Pues bueno, por un lado vemos un PSI que está, pues, digamos, un poco bajo, está debajo de 40, que es como lo que uno idealmente esperaría en anestesia general. En la parte del espectrograma vemos también que hay un patrón de tanto de delta, como delta lento como de alfa. Entonces también pensaría que es que se trata de una infusión con propofol, pero pues sí me llama la atención que el PSI pues de pronto sí puede estar bajo. Listo, Alejo, muchas gracias. Entonces, sí, como dices, aquí la flechita pues lo demarca que estamos bajo una presencia de alfa, de patrón de alfa oscilación con un patrón slow delta. También pues importante que hay que ver también las ondas, ¿no? O sea, pues como que no solamente nos podemos quedar aquí en el espectrograma, sino que hay que ver toda la información que nos da el monitor. Entonces aquí podemos ver que tenemos unas ondas de baja frecuencia con baja amplitud. También hay que ver, este dato es súper importante, como les mencioné cuando les empecé a hablar de la tecnología del setline, porque es la frecuencia del borde espectral. Entonces, en cuánto porcentaje, que es un 95% de las ondas en ese electrodo que se está midiendo, que sería el izquierdo, están en qué frecuencia. Entonces, aquí nos está diciendo que el 95% de las ondas están en frecuencia de 13 a 12 hercios, que eso equivaldría más o menos al alfa oscilación, igual que aquí en el derecho de 11 a 0.5. Entonces, es bien importante porque si vemos que esa frecuencia de borde espectral empieza a estar muy alta, por ejemplo 15, 16, así estemos viendo pues como este patrón slow delta y alfa, pues nos está indicando como que ya se está empezando a subir, a pesar de no verlo aquí con los colorcitos pues en el espectrograma. Esta parte de la tasa de supresión es súper importante mirarla, o sea, como que no se nos puede olvidar, porque a veces a nosotros, pues como que se nos puede pasar esa supresión aquí mostrar en el espectrograma, pero aquí el sistema también nos lo va a mostrar. ¿Listo? Entonces, este es este mismo paciente. Entonces, no sé si alguien me Andrea, ayuda. un segundito. Andrea, Sí. un segundito, quiero hacerles un comentario. Ujú. Recuérdense que cuando uno utiliza PCI, los valores normales son entre 25 y 50. De manera que es errado lo que dijo el compañero anterior, que está por debajo de 40 y está muy bajito. No, este paciente está dentro de límites normales. Es muy diferente Ajá. cuando Sí, utilizamos profe. BIS, que es densidad espectral, y en este monitor estamos utilizando PCI. PCI de ese valor de 28 es un valor normal, no es un valor bajo, es un valor normal. Hay que diferenciar cuando uno está utilizando el sistema BIS o cuando está utilizando el sistema PCI. Sí, para que no sea equivocado el comentario que hicieron, que está muy Sí, vale, bajito. profe. En este caso no está bajito, está dentro de límites normales. Estaría normal. Entonces, aquí es este mismo paciente. Alguien, si Exacto me lo que puede. dice Juan Manuel. Además ahí el monitor es demasiado amigable. Miren que la curva está dentro del rango. El mismo monitor se lo señala ahí el rango donde debe estar. Dentro del área que se ve un poquito más oscura, donde está marcando el valor del PSI, exactamente lo que está señalando Andrea. Entonces, el monitor, como dice Juan Manuel, le indica el rango ideal donde debe estar cuando usted quiere tenerlo en una profundidad adecuada en plano quirúrgico. Claro que esos rangos los puede modificar uno a su conveniencia. De manera que uno no puede dejar que el monitor, porque si uno cuadra mal los rangos, va a cuadrar mal las cosas. No, lo importante es saber que en PCI los valores normales de anestesia están entre 25 y 50, que las tasas de supresión aparecen por debajo de 25 y que cuando uno está utilizando BIS, los valores normales están entre 40 y 60, los rangos anestésicos, y que las tasas de supresión aparecen por debajo de 40. Pero este aparato es PCI y eso hay que saberlo diferenciar muy bien. Sí. Bueno, entonces aquí es la continuación de ese mismo caso pues que les acabo de presentar. Entonces, si alguien por favor me puede colaborar diciéndome qué patrón pues como que se está viendo aquí y pues como la interpretación de los otros valores que también se pueden ver en este monitor.
Hola, André. Hola, Jenny. Pues mira, ahí igual se sigue viendo el patrón del propofol, sin embargo, uno ve cómo se produce el efecto de cremallera, es decir, que en algún momento ya se suspendió pues la infusión, como por ahí por el puntero donde lo estás pues señalando, e igual uno lo confirma con el PCI, pues que vemos que hay valores por encima de 50 que nos indicarían pues que probablemente la profundidad del paciente no sea la misma. Vemos pues que no hay ningún tipo de supresión. La frecuencia pues digamos que está todavía una frecuencia adecuada pues de acuerdo pues a lo que explicaste. Y en la parte de arriba, en cuanto a las ondas, pues digamos que todavía, aunque no sé si me puedas aclarar eso, aunque igual el PSI esté pues por un valor por encima de 50, vemos que el patrón de las ondas todavía no se muestra como si fueran, eh, me recuerdas, las ondas, no del paciente. De alta frecuencia. No, Ajá. sí, mira que sí. O sea, de hecho, algo que hay que dejar bien claro es que antes de que haya un cambio o en el espectrograma o en el PSI, lo primero que vamos a ver el cambio es en las ondas del electroencefalograma, porque eso es aquí electroencefalograma puro. Entonces sí podemos ver que las frecuencias están muy altas, ¿sí las ven? O sea, va muy rápido y de baja amplitud, que eso indica ya que el paciente está entrando ya en ese despertar. O sea, son ondas ya empiezan a ser de vigilia. Ok, listo. Tenía otra duda con respecto a la parte de abajo. ¿Puede indicar que de pronto también se esté usando como un poco de sevoflurane? Pues no sé si sea como porque se estén, bueno, digamos que aquí ya no tanto, pero en la imagen anterior tenía esa duda porque igual pues digamos que entre la mitad se ve como un poco combinado, por decirlo así. Ya, no, sí, aquí se usó fue una anestesia total endovenosa con propofol y remifentanil, pero no, o sea, casi no se ve ese efecto de llenado, bueno, de pronto yo casi no lo veo, O sea, No, pero tendría que ser rojito. esos casos fueron totalmente con endovenosa. Ah, ujú, listo, listo. sí, entonces aquí como también aclarar esa frecuencia del borde espectral, miren cómo también nos puede dar alusión de que pues el paciente también se está despertando, porque miren que empieza ya por encima de 15 hercios, que eso quiere decir pues que ya están elevándose las frecuencias de las ondas cerebrales y pues estaría despertando. Entonces pues importante recalcarles aquí que o sea, esto del espectrograma, el PSI, nada es in vivo, o sea, nada es en el tiempo actual del paciente. Esto más o menos tiene un retraso de 10 segundos y de 20 segundos. Lo que está en el tiempo del paciente es el electroencefalograma puro, ¿listo? Entonces, por eso de ahí la importancia también como de empezar a reconocer ese tipo de ondas, pues que se va haciendo obviamente con la práctica. Entonces, otro paciente es un paciente de 6 años de edad sometido a una herniorrafia laparoscópica. Entonces, aquí pues se muestra el espectrograma, a ver si alguien me puede colaborar con qué posible agente se le está administrando ese paciente y qué patrón podría ser. Pues ese es un patrón de un inhalado, que es posiblemente pues porque se ven las ondas slow delta y las ondas alfa. Y lo que podemos ver aquí es que se va llenando a medida pues, que avanza el espectrograma. Exacto, perfecto, Pau. Ajá, entonces podemos ver que probablemente la gente es un halogenado, por lo que mencionó Paola. Entonces aquí también como para mostrarles imágenes también de nuestros casos que hemos hecho, entonces aquí como con el Seborane podemos ver ese patrón alfa oscilación y slow delta y no se ve tanto como ese llenado porque lo teníamos por debajo del MAC, como les mencioné, pues que está descrito en la literatura. Cuando uno empieza a tenerlos por encima del MAC que necesita el paciente, esto empieza a llenarse en el tramo de las oscilaciones teta. Y aquí podemos ver cómo es el espectrograma en una inducción con propofol, en donde se le administra el propofol, el mantenimiento, y empieza el patrón slow delta y alfa oscilación. Esta imagen pues no se ve muy bien, pero pues nosotros aún como que no hemos hecho pacientes pues con solo midazolam, entonces pues me la facilitó Juan Manuel, y aquí podemos ver que los pacientes con alta dosis de midazolam presentan un patrón slow delta,
principalmente, y es con unas ondas de muy alto poder, si pueden ver aquí. Esto, pues, es un monitor, el cual, pues, no sé, que alguien me lo puede explicar como qué es lo que está pasando aquí, por favor. Pues André, yo consideraría que ese paciente tiene una alta tasa de supresión porque si vemos el PSI está por debajo de 25, o sea, de hecho está en 0. O sea, el paciente está completamente suprimido y eso es también lo que se visualiza arriba en las ondas. Si vemos son ondas completamente aplanadas, lo que tú dijiste, isoeléctricas. Exacto. Entonces, pues eso es lo que podemos ver allí. Eso, entonces también, pues, no solamente, acuérdate, no solamente ver el PSI, sino también mira la tasa de supresión tan alta que tiene 98% de aproximadamente 20 minutos, o sea, está gigante, ¿listo? Y pues esa onda isoeléctrica, pues, que a uno sí le debería de preocupar y siempre, pues, tratar de evitar que el paciente nos entre, pues, en una situación de estas, con este electroencefalograma isoeléctrico y esta tasa de supresión tan alta. ¿Y esto por qué es importante evitarlo? Porque hay un estudio en donde valoraron pues o estudiaron como tal el grado de apoptosis o el porcentaje de células positivas para apoptosis en pacientes con trauma craneoencefálico en la UCI, la sedación pues que se usaba en la UCI. Entonces vieron que cuando se tenía, por ejemplo, Isorane a un MAC, que está representado aquí en esta cajita azulita, más o menos el porcentaje de células positivas para apoptosis estaba entre 10 al 20%, pero cuando se usaba un MAC tan alto, por ejemplo casi 1.7, que está identificado aquí con este cuadro rojo, miren que llegan casi al 40%. Entonces, pues esto es una situación como que nos está alarmando y como que nos hagamos partícipes de esta situación que puede estar pasando pues como en el cerebro de nuestro paciente con todos los medicamentos que le estamos poniendo y pues que le estamos generando probablemente un daño posterior que probablemente no lo vayamos a ver en el quirófano si no nos presenta ese delirium postquirúrgico, pero si nos presenta esa disfunción cognitiva, pues sí se va a dar cuenta la familia que después de esa anestesia, pues el pacientico quedó con una alteración ahí en el comportamiento diferente a como él era. Entonces, como conclusiones, pues principalmente esto pues, es una aproximación al conocimiento básico, a las características pues como de esas ondas cerebrales respecto a sus componentes físicos en el electroencefalograma. Siempre tener en cuenta que la monitoría de la conciencia es muy importante en los pacientes pediátricos, en los pacientes mayores de 65 años por ese riesgo que tienen de altas tasas de supresión y cuando se presentan pues de alto riesgo de delirio postquirúrgico de disfunción cognitiva posterior y pues pacientes que tengan factores de riesgo para ese recordar intraoperatorio o ese delirium postquirúrgico, pues idealmente siempre tenemos que usar esa monitoría de la conciencia. Lo que les mencioné y pues les estaba mencionando como a lo largo de toda la conferencia, que el mejor parámetro para la interpretación pues como tal, en qué grado de profundidad de la conciencia tenemos a nuestro paciente, es el electroencefalograma puro, pero pues como mientras uno va agarrando como esa experticia en poder leer todo ese tipo de ondas, pues tiene otras herramientas como el espectrograma, el índice, pero el índice siempre hay que saberlo como poner en contexto y con los medicamentos que estemos usando, porque ese algoritmo pues es algo exacto, no nos está tomando las otras características de los pacientes, que cada anestésico tiene un patrón distintivo en ese electroencefalograma, espectrograma, y que obviamente cuando estamos haciendo combinación de medicamentos podemos ver espectrogramas como híbridos, cómo se combinan con los espectros pues como característicos de cada medicamento que estemos usando, y bien importante pues como les mencioné a lo largo de la conferencia, que lo que estamos viendo en el espectrograma solo hace alusión a los mecanismos de acción que ya debemos de conocer de cada uno de nuestros medicamentos que estamos usando en el paciente. Y ya. Gracias. Bueno, Andrea, muchas gracias por la exposición. Como pueden ver, pues estamos... Quiero hacer una anotación final. Estamos aprendiendo la monitoría. La idea es seguir utilizando el equipo. Tenemos algunos proyectos de investigación con el equipo. ¿Me están escuchando?
Sí, profe. Y eso va de la mano del aprendizaje. De hecho, en cuidado intensivo, ¿Qué más? lo que mostró Andrea, ya Harman. la idea es tener otro equipo conjuntamente con la ayuda de Bioin en la unidad para optimizar la sedación. Eso ya se está mostrando que impacta en los pacientes críticos. Con Juan Manuel tenemos pensado poner el equipo en esos pacientes. Y no sé, ¿vas a hablar algo, Juan Manuel? ¿Me parece que estás pidiendo la palabra? Sí, quiero hacer dos comentarios finales. Y es, primero, felicitar a Andrea, pues es una presentación muy buena. Es un tema que habíamos revisado con ella y que realmente lo maneja muy bien. Pero lo segundo, recalcarles, yo siempre les digo cuando están rotando por aquí conmigo, que yo no concibo hoy en día una anestesia general sin un monitoreo cerebral de la profundidad anestésica. Nosotros podemos sacar nuestros pacientes de recuperación muy bien, pero nunca sabemos el daño que le hemos hecho intraoperatorio. Y hoy en día yo pienso que el monitoreo de la cerebral, de la profundidad anestésica, no es tan importante para evitar recuerdos intraoperatorios o aguarnes, sino que es importante para no producir daño en el cerebro del paciente. Y son todos esos pacientes, niños, adultos, que sacamos con trastornos cognitivos y de delirio y que además producimos una cantidad de cambios hemodinámicos hasta un año después en su vida normal y que no lo sabemos si no lo tenemos. Pensemos siempre que si tenemos a la mano y tenemos la posibilidad de hacerlo, en todos nuestros pacientes tenemos que hacerle una monitoría de cerebral y de la profundidad anestésica. Eso es todo. Gracias. Vale, gracias, profe. Oiga, en relación a eso que dice Juan Manuel, por eso también hay que poner este monitor. Me parece que tiene que ir a unidades de cuidado intensivo donde esos efectos se ven aún más acentuados. Muchas veces los pacientes están con dosis altísimas, no solamente de sedantes, de relajantes. Ese estudio que usted mostró al final es bien interesante, porque usted puede empeorar la situación clínica de los pacientes llevándole a estados de profundidad. Por favor, apaguen el micrófono. A estados de profundidad tan altos, tan profundos, prácticamente en líneas isoeléctricas con trazas de supresión que lo lleven a una mayor muerte celular. Javier va a comentar algo. Bueno, no, primero felicitar a Andrea, porque pues tuvo una charla muy clara, creo que la abordó súper bien desde la parte fisiológica y después con la correlación clínica. Pues yo quería como hacer algunas anotaciones, o sea, cuando se revisó el tema, creo que una de las importancias de este tipo de monitoría es que ya viendo todos los efectos deleterios que puede tener, no solo el recordar, sino como lo dijo el doctor Gómez, el riesgo de delirium postoperatorio, que no es bajo, es casi el 8 al 10%. Creo que la importancia de la charla también es que esto ya sea una parte del monitoreo igual. O sea, así como tenemos un cardiógrafo, tenemos un tensiómetro, un pulsoxímetro, pues este debería ser un tipo de monitoría obligatoria que uno debería ir metiéndole a los administradores como algo que debemos tener en cada una de las salas. Nosotros en la clínica amiga tenemos entropía y como dijo Andrea, pues la entropía tiene dos tipos de respuestas que se evalúan. Una entropía de respuesta, que es la RE, que normalmente se evalúa de 0 a 100. Y esta evalúa unas ondas que son con unas frecuencias más altas, hasta 47 Hz. Entonces también incluye la electromiografía prefrontal, por eso es que el número va de 0 a 100. Y la respuesta es mucho más rápida, pues se llama entropía de respuesta. Y tenemos otro tipo de respuesta que se mide la entropía de estado, que normalmente esa tiene que ver más con la electrocefalografía cortical. ¿Sí? Esa se demora un poco más y no va de 0 a 100, sino que va de 0 a 91.
pero igual los valores que hay que tener son de 40 a 60. Yo quería primero hacer un par de preguntas a Andrea y después a los R1, y es, digamos, que si ella ha visto de pronto, o sea, si de pronto se puede explicar el por qué los pacientes cuando usamos dexmedeto y se le suma una benzodiazepina, tienen un poder de sedación mucho más elevado. O sea, de hecho uno debería evitar una benzodiazepina cuando usa dex, pero no sé si es que posiblemente las benzodiazepinas puedan, a pesar de que es un GABAérgico, tenga las mismas sitios de acción o interconexiones que el midazolam, porque el patrón que se ve en el midazolam es un patrón de baja frecuencia con una potencia muy alta, muy similar a cuando uno usa altas infusiones de dexmedeto. No sé si por eso es que la sumatoria de estos dos medicamentos puede empeorar el estado de los pacientes cuando se suma dexmedeto en las dosis altas con midazolam. Y la otra es que no sé si de pronto, como ahora está el boom de la anestesia libre de opiáceos, si la lidocaína también produzca algún tipo de cambios en la espectrometría, en este tipo de monitoría. No sé si Andrea de pronto nos puede hablar un poco. Pues ve, a ver, esos casos que demostramos los hemos hecho conjuntamente y ninguno, y la experiencia personal no la tengo. No la tenemos. Y con Germán, o sea, que no somos sé los si de se los puede jueves. explicar, digamos, que si vos usas dexmedeto, ¿cierto? Tenés ese tipo de patrones. Una midazolam que refuerza el efecto porque en el espectrograma se ve igualito. Entonces, de pronto es que usted está potenciando o está actuando sobre los mismos sitios, por eso el poder de sedación es más alto cuando uno midazolam dexmedeto, que uno debería evitarla siempre. Lo que quería preguntar a Andrea es que si de pronto la lidocaína en infusión endovenosa también puede cambiar un poco el espectrograma. No, pero no lo hemos hecho. Los jueves que estamos con Germán hemos preferido todavía no entrarnos en poner anestesia libre de opioides con el equipo que estamos en boga. No sé si Juan Manuel, que de pronto tiene un poco más de trayectoria en el tema, lo ha hecho. Juan Manuel Gómez, el profesor. Qué pena, no te oí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Has puesto el monitor en pacientes con anestesia libre de opioides en relación a la pregunta que tiene Javier de la lidocaína? Yo no lo he hecho. La lidocaína de pronto puede cambiar el espectrograma o puede aparecer algún tipo de patrón especial. Sí, siempre que damos cualquier tipo de anestesia general, nosotros le ponemos monitoría a todos, pero lo que pasa es que cuando utilizamos anestesia libre de opioides, utilizamos una mezcla de ketamina, lidocaína, propofol, desmetomidina. Entonces ya ahí vienen 4 medicamentos que nos modifican mucho el parámetro y básicamente el que más predomina es el propofol. Entonces te produce una gama de cambios que no logras definir qué es. En determinado momento, en algún momento, cuando dábamos lidocaína con Eduardo, logramos ver como una imagen diferente, como una línea, pero no lo hemos podido determinar si eso no es. Pero entonces, cuando uno anestesia libre de opioides, da mucha mezcla, da sulfato, da ketamina, que da unos cambios diferentes, desmetomidina, propofol, lidocaína, y eso enmascara mucho la posibilidad de ver un solo patrón y determinar qué es lo que más predomina. Generalmente lo que más predomina es el propofol. Sí, profe, respecto a su pregunta, también hay como para agregar un comentario. Pues yo he hecho un par de casos de libre de opioides con la monitorización y pues sí he visto que en esos pacientes que uno les pone lidocaína pasa lo que dice el profe Juan Manuel, que como que también empieza a ver uno un patrón de gamma oscilación y eso de pronto puede estar un poquito explicado porque la lidocaína pues no solamente va a inhibir ese canal de sodio, sino que también puede tener algo de inhibición sobre los receptores NMDA, que se asemeja un poco pues al mecanismo de la ketamina. Entonces pues como que por ahí cuando pues yo estuve como investigando se podría explicar de por qué puede generar ese patrón de gamma oscilación. Sin embargo pues cabe resaltar que como dice el profe Juan Manuel, como uno pone pues tantos medicamentos, como que se empiezan a solapar los espectrogramas de cada uno de los medicamentos que está poniendo. Ok, bueno,
La siguiente pregunta era para los R1 y quería preguntarles como algo de historia, es de pronto quién fue la persona que describió los signos clínicos de una anestesia y con qué medicamento, o algún R1 o R2. Pues Doc, eso es digamos que es Gödel, pues, o lo que se conoce como los planos de Gödel, que fueron descritos pues inicialmente con anestésicos inhalados. Y fueron pues ahora, Sí, digamos que y Juan Camilo Sáenz de pronto nos puede dar la respuesta, porque él sí le preguntamos alguna vez. Bueno, no, pues él se llama Jon Snow. Exacto. No es el de Juego de Tronos, como nos respondiste, ¿sabes? No, es el mismo. Sí, de hecho fue el primero que escribió los signos clínicos de una anestesia basado con éter, como en 1847, 48 por ahí. Fue Jon Snow. Y él describió dos tipos de signos, unos signos como oculares, donde se perdía como el reflejo conjuntival, y unos patrón respiratorio, donde lo que él describía era que cuando el patrón era regular, profundo y automático, y había inhibición de la musculatura accesoria, ese paciente está en un buen plano con éter. Entonces él fue como el primero que hizo como una descripción. De hecho él usó éter, pero lo que más usó fue cloroformo después. Y después sí ya Gödel casi en 1937, estamos hablando casi de 90 años después, ya hizo una descripción más detallada de los planos de Gödel. La primera persona que lo describió fue realmente Jon Snow. Y él ya hizo la tarea más juiciosa 90 años después. Y la otra, lo que decía el doctor Juan Manuel, es muy cierto, digamos, cuando no se tiene un tipo de monitoreado adecuado, lo que se ha visto es que las altas dosis de medicamentos o las altas dosis de supresión, una de las causas del delirium es que parece que los medicamentos que usamos, sobre todo los halogenados en dosis altas o los benzodiazepinas, es que pueden producir como la aparición de esas proteínas tau, que son las proteínas que aparecen en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, parece que hay una producción aguda de eso y también hay una como inhibición de los barredores de esas proteínas. Pareciera que la dexmedetomidina es un factor que produce una protección, o sea, que produce menos producción de estas proteínas. Entonces, por eso es la importancia de que si usted lo tiene con un plano adecuado, con una tasa de supresión en cero, y además, ahora el boom, de pronto Germán Castillo nos puede ayudar con esto, es usar desmedes en los pacientes ancianos como factor protector, entonces pareciera que eso puede mejorar mucho más la morbilidad. O sea, una adecuada monitorización nos va a evitar muchos problemas, tanto en niños como en pacientes ancianos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes por el tiempo y pues por la tutoría. Listo. Jon Snow, aparte de lo que del impacto de la anestesia, que fue el primer anestesiólogo dedicado a la práctica anestésica de lleno. El cólera también, ¿no? En este tiempo de COVID, porque fue el primero que desarrollando juiciosamente de una forma organizada pudo encontrar el foco de la epidemia de cólera de Londres del siglo XIX, o sea que es considerado un estudio epidemiológico realizado en el mundo. O sea, un médico polifacético. De hecho, a nivel de general, por ese evento como que fuera uno de los primeros anestesiólogos. Alberto está pidiendo la mano. Hola, muy buenos días. Pues felicitar a Andrea Jacqueline por excelente exposición. Es un tema de bastante relevancia. Los anestesiólogos pues somos la única especialidad que está incidiendo de manera muy importante en el cerebro y pues, lamentablemente, como ellos lo muestran, el 97% de las veces lo estamos haciendo a ciegas. Muchas veces teniendo el recurso allí para monitorizar a ese paciente. Al inicio, pues nacen los estudios con el objetivo de evitar
que el paciente tenga recordar intraoperatorio, pero pues después vamos viendo que la importancia más grande está en evitar llevar a nuestros pacientes a unos planos profundos que son totalmente innecesarios. Y estos planos profundos pues va a tener unas repercusiones muy importantes, como decía el doctor Juan Manuel Gómez, después que el paciente sale de cirugía. Andrea en una de sus primeras diapositivas pues decía que permite disminuir la dosis del hipnótico en un 32%, ¿sí? O sea, pues algunos van a pensar, bueno, se permite ahorrar 32% de medicamentos hipnóticos, pero eso no es el punto importante. El punto importante es que nos ahorramos todo ese efecto hemodinámico y sobre el estado neuronal del paciente que genera ese 32% de exceso de medicamento que no es necesario, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de nosotros monitorizar para evitar llevar pacientes a estados profundos. A veces uno pues es convencido, o mejor, espera que salga evidencia como concluyente, diciendo, no, los pacientes que nosotros no monitorizamos pues van a tener mayor delirio. Pues se acuerda que nosotros analizamos hace como 8 meses en el Club de Revista un estudio de febrero del año pasado en el ENCASE trial, en el cual un grupo lo da anestesia balanceada monitorizada y con BIS o algún equipo de esto de profundidad anestésica de electroencefalograma procesado y al otro técnicas convencionales. Ellos pues no llevan a encontrar diferencias significativas en cuanto al delirio. Unas limitaciones que ellos ponen pues es que medir delirio es una variable que no es muy objetiva, está llena de múltiples mediciones que de pronto lo hace un poco difícil de determinar. Pero una variable muy importante sí que aún se están buscando explicaciones, y es que de ser un grupo de pacientes de 614 y 618 en cada uno de los brazos, en el grupo que monitorizan con este electroencefalograma procesado, mueren 4 pacientes, ¿sí? Y en el grupo que no monitorizan y le da las técnicas habituales de anestesia, mueren 19 pacientes, ¿sí? Aunque el estudio no está diseñado para detectar mortalidad, pero esta mortalidad sí fue significativa, o sea, nos da una P de 0.004. Una probabilidad muy pequeña que eso sea debido al azar y no a la intervención, ¿sí? O sea, ¿qué hay detrás de toda esa profundidad anestésica que nosotros pues no podemos saber? O sea, ese estudio nos llamó bastante la atención y seguramente ese grupo debe estar haciendo estudios adicionales para buscar si monitorizar la profundidad impacta la mortalidad, ¿sí? O sea, en delirio pues no lo pudieron demostrar porque es pues, una variable compuesta difícil de medir objetivamente, pero mortalidad que una variable tan dura y sí muestra esas diferencias que son muy significativas. Entonces pues nos hace un llamado. Hay algo importante es pues que los pacientes que tuvieron profundidad, o mejor, BIS menor de 40, estuvieron alrededor de 60 minutos menor de 40 en comparación con los pacientes que estaban monitorizados que solo estuvieron 40 minutos por menor de 40. O sea, este estudio pues, lo generaron hipótesis que más adelante deben contestarse y están trabajando en eso. ¿Sí? Entonces, concluyendo, uno se lleva muchas sorpresas cuando uno comienza a monitorizar los pacientes. La anestesia es algo tan segura no, sino que usted con cualquier dosis, pues duerme el paciente, lo operan y el paciente se va y ahí en adelante no sabemos nada. No sabemos si el paciente a los cuantos días murió, si comenzó a dormir bien, si tiene una alteración en el sueño, o si es ese paciente anciano que después nadie lo controla y entró en delirio. Entonces no sabemos, o sea, no medimos nuestros resultados, no medimos más allá de la recuperación, el resultado de nuestra anestesia. Esto es algo que debemos comenzar a hacer. Segundo es que
debemos monitorizar, y cuando nosotros monitorizamos nos llevamos sorpresas, ¿sí? Pues yo hace un tiempo migré un poco a la anestesia endovenosa y llevo por ahí 6 meses, creo, sin estar halogenados. Y me he dado cuenta de, por lo menos pacientes ancianos, ¿sí? Que usted le hace los cálculos por los simuladores y le da una concentración, pero monitoriza a ese paciente con algún de estos de electroencefalograma procesado. Nosotros tenemos BIS y entropía, y a veces usted requiere hasta la mitad de lo que le da el programa, el simulador. Y eso digo que muchos no utilizan el simulador, sino se va pues, por lo tradicional de abrir a dial a X cantidad, ¿sí? Entonces, es algo importante que debemos hacer. Los anestesiólogos, pues, estamos dando, digamos, anestesias a ciegas y no estamos reconociendo el impacto de nuestros pacientes. Y por último, pues sí, Jon Snow, pues fuera de ser el protagonista de Juego de Tronos, pues sí, fue el primer epidemiólogo que, como dice Fabricio, en esa epidemia de cólera, pues comenzó a estudiar casos y controles y rápidamente pues, logró darse cuenta que los pacientes que vivían cerca o tomaban agua de determinado pozo, pues eran lo que estaban contaminando más. Entonces de allí nacen los estudios epidemiológicos, pues que hoy están muy en boga, que se aplican hoy, o sea, epidemiólogo y anestesiólogo. Y de nuevo, Andrea Jacqueline, muy importante su exposición y muy buena. Muchas gracias, profe. De pronto la doctora Rebelo en Bogotá, ¿qué experiencia tiene con el sistema de monitoría de BIS o PSI? ¿Ustedes en Bogotá qué están haciendo? Nosotros tenemos BIS, pero se utiliza en una clínica y en la otra se utiliza SedLine. Sin embargo, el SedLine solamente lo están utilizando en cirugía mayor, porque pues como idealmente los electrodos no deben reutilizarse, entonces digamos que no tenemos como electrodos pues para todos los pacientes, y de igual forma pues sí se reutilizan máximo, yo creo que con 2 pacientes máximo, 3 pacientes, pero solamente en cirugía mayor los estamos utilizando. En la otra clínica sí se utiliza BIS casi en todos los pacientes, en la mayoría de pacientes sí se utiliza. ¿Y cómo has visto la experiencia? Lo que pasa es que, por lo menos yo he visto que acá se utiliza de forma más rutinaria TIVA. Por lo menos nosotros en Bogotá, pues por lo menos en mi escuela no tenemos tanta experiencia como ustedes en cuanto al uso de TIVA. Entonces, digamos que como este tipo de monitoría está sobre todo recomendada en este tipo de técnica anestésica, por eso, por lo menos en Reina Sofía, que es donde nosotros más rotamos, casi no utilizamos, por lo menos ni siquiera, pues, ni el BIS, ni el SedLine, aunque, pues, si tuviéramos la oportunidad en cada acto anestésico, uno debería tener pues, algo de neuromonitoría. Pero yo sí he notado que se hace acá de forma más rutinaria la neuromonitoría, en comparación, pues, con Bogotá, y no solamente con, pues, los sitios las instituciones de mi universidad, sino que también lo he visto pues en otras instituciones. Por ejemplo, en Shayo solamente se hacían los pacientes de cardio, pero en el resto de pacientes, pues para el resto de cirugías, así fueran pacientes pues con muchas comorbilidades, y si es activo, ¿no? Igual no lo estamos haciendo tanto. Listo, Jenny, gracias. Bueno, yo Alberto, creo que... Alberto va a volver a hablar, pidió otra vez la mano. Levantó la mano. Estaba con el micrófono abierto, yo creo. Y dejó la mano prendida.
No, me quedó la mano alzada y no la puedo volver a bajar. Ah, Es hora de ir es hora de ir al centro, doctor Caballero, y tomar café. Vale, entonces, si no hay ningún otro comentario, entonces pues gracias por su tiempo y por los comentarios. Juan Manuel nos va a decir algo. Juan Manuel de Bioín. Hola Fabricio, buenos días. No, pues felicitar a Andrea, la presentación estuvo muy buena. No, pues yo creo que el único comentario que me queda por hacer es pues que en todos estos webinars que he visto y que he participado pues y de la experiencia española sobre todo, que es donde más se está recogiendo información de las crisis ahorita con COVID, una de las conclusiones es que los anestesiólogos deben empezar a formar parte activa o una parte más activa en la protocolización y en la estandarización de las sedaciones en esos pacientes. Que si vemos pues las consecuencias que tiene unas supresiones cerebrales en 4 horas de cirugía, pues no podemos imaginarnos o podemos extrapolar lo que significa eso en un paciente que está 15 días en una unidad de cuidado intensivo y que puede permanecer 3 o 4 días seguidos en una sedación profunda. Y hay mucha más variabilidad en las técnicas, hay mucha menos estandarización en las técnicas de sedación en cuidado intensivo. Ve uno todos los extremos, pues desde los que no le ponen casi nada, pues, y con unos cuantos medicamentos orales los dejan durante todo el estadio, hasta el otro extremo en los que están en sedación. Entonces hubo una charla esta semana de M. Doloris, se llama Analgosedación en UCI para pacientes con COVID. Quedó montada en YouTube, los invito a que la vean porque tienen pues unos protocolos muy claros de cómo se manejan esas sedaciones, pero creo que ahí se puede aportar bastante porque las consecuencias de las sedaciones cerradas en pacientes con estadios tan largos ha sido muy notable. Entonces, esa es pues como una de las invitaciones que se ha hecho. Sí, yo creo que cuidado intensivo, como lo dije ahorita y lo que estás reafirmando tú, hay que meterle este monitoreo a los pacientes porque el problema con las sedaciones en los pacientes críticos es una cosa bien compleja. Y estos pacientes de COVID tienen un problema muy grande, que si ellos comienzan a hacer taquifilaxia después de 5 días de exposición a opioides, de exposición a benzodiazepinas, y requieren dosis más altas. Y pues aparte de eso, hay otros factores, el tipo de la marca del medicamento. Aquí, desafortunadamente, en el HIV, un día tenemos una marca, la otra semana otra. Eso también impacta porque, como todos sabemos, la farmacocinética, dependiendo de la casa comercial o del genérico, también influye. Lo otro, el tipo de pacientes. Y yo he visto que a veces comienzan a hacer esfuerzos respiratorios sin estar en el momento exacto, y ese desacople que genera porque su drive central está alterado los lleva a empeorar su cuadro clínico. Y muchos de estos pacientes pasan de un patrón de L, que es un patrón de distensibilidades relativamente normales, y de las estancias altas, a un pulmón totalmente rígido, con compliance estáticas bien comprometidas de 20, 24 y presiones mesetas por encima de 30. Y ese cambio en esos pacientes es bastante deleterio. En el HIV yo he documentado unos 3 o 4 que nos han hecho de cambio y desafortunadamente esos pacientes les va muy mal, muy mal. Yo creo que es el momento de ponerlo también en cuidado intensivo. Gracias, Juanma. No, gracias a ustedes. Espero que sigas apoyándonos en todo este proceso. Has visto cómo hemos estado creciendo en todo lo de la técnica. Tú nos has acompañado en todo este proceso. Te puedes dar cuenta que ya manejamos un poco mejor los conceptos, incluyendo residentes y profesores.
Por supuesto, siempre ahí disponible. Todo esto me encanta hacerlo. Listo. Te estaré esperando en todo el monitorcito, profesor Juan Manuel, para la unidad, aparte del que tenemos. Y los sensores que me prometiste. Por supuesto. Ahorita les pongo en los grupos de profesores la charla que dice Juan Manuel, que es bien interesante para que la vean. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Cañitas. Hasta luego, un feliz día. Feliz día.